Hoy les vamos a mostrar cómo es un viaje en buquebús. En este caso iremos con el buque Papa Francisco directo desde Buenos Aires a Montevideo. Algo que tiene de bueno es que el precio es muy similar a hacerlo vía Colonia. Sale alrededor de 70.000 pesos el tramo dependiendo la fecha. Este viaje tiene una duración aproximada de 2 horas y media. En el caso de ir vía Colonia del Sacramento tendremos 1 hora y media de barco y otras 3 horas aproximadamente de micro, que nos dejará en la terminal Tres Cruces. En el caso del viaje directo bajaremos en la terminal de buquebús en plena ciudad vieja de Montevideo. Antes de comenzar los invitamos a suscribirse al canal y si tienen alguna consulta no duden en dejarla en los comentarios que la responderemos lo más rápido posible. Hay 2 horarios para la salida del Papa Francisco, uno es a las 7:30 de la mañana y el otro por la tarde. Recomiendan llegar un mínimo de 2 horas antes, pero estando 1 hora antes llegaremos perfecto. Cuando llegamos a la terminal hay que ir al sector de check-in. Los fines de semana o feriados suele haber bastante gente, pero se hace todo muy rápido. Todas las categorías tienen una valija despachada incluida, turista, económica, business y primera. Si llevamos, aquí es donde tendremos que dejarla. Las diferencias entre las categorías son que las dos más caras tienen asientos un poco más amplios y el wifi incluido. La realidad es que en un viaje tan corto no vale tanto la pena pagarlo. Los asientos más económicos son muy amplios también. Una vez que hacemos el check-in tendremos que subir una escalera que nos llevará al área de seguridad. Aquí tendremos que dejar nuestros elementos que pasan por el detector de metales. Comparado a un aeropuerto es mucho más relajado todo. Luego pasaremos directamente al sector de migraciones. Aquí ya haremos también migraciones de Uruguay. Esto agiliza mucho la llegada a Montevideo ya que allí solo tendremos que retirar las valijas y no hace falta hacer ningún otro trámite. Una vez que hacemos esto, llegamos al sector de espera donde solo hay baños y un café para comprar algo. Este lugar pertenece a buquebús. 1 hora antes de la partida del barco ya empiezan a pedirle a la gente que suba, apurando bastante. El ingreso se hace por una manga como si fuese de un aeropuerto. El barco por fuera prácticamente no lo veremos. Incluso si no estamos prestando atención ni nos daremos cuenta que estamos ingresando. Una vez que estemos en el barco, algo que no nos gusta es que prácticamente no se puede ver para afuera, ya que los vidrios son espejados. Lo bueno es que prácticamente no se siente el movimiento, esto es bueno para los que suelen marearse. Esto que estamos viendo es el sector turista. Hay que tener en cuenta que en momentos de mucha demanda hay poco lugar, así que intenten entrar pronto al barco, si no, en el caso de ir acompañados, pueden llegar a ir separados. Antes de que salga no está abierto el duty free y la casa de cambio, sí abre el lugar para comprar comida. Este es el sector business, que lo tomamos en el regreso. Como verán, los asientos son un poco más grandes, pero no hay tanta diferencia como uno esperaría. Como decíamos, los vidrios son espejados y se ve muy poco para afuera. En la salida desde Buenos Aires fuimos hacia el fondo para ver cómo se alejaba de la ciudad. Antes de este barco había otros que uno hasta podía salir a la cubierta. Ahora esto ya no existe, no hay ningún sector externo ni una terraza. En las pantallas ubicadas en todo el barco tendremos las recomendaciones de seguridad. Lo que sí se puede ver es por qué tarda tan poco en llegar. Va muy rápido, más si lo comparamos con el histórico de la de Isabel. Como decíamos, este sector, el turista, tiene asientos amplios, incluso que se reclinan un poco y con una mesa para apoyar lo que necesitemos. Lo que no hay es enchufes ni USB para cargar dispositivos. Hay algunos sectores comunes del barco, pero no en los asientos. Como decíamos, más allá de que uno siempre se siente en movimiento, casi no percibimos que estamos en un barco. Incluso hay ascensores y escaleras, es enorme. Unos 20 minutos después de la partida del barco, abren el duty free. Si alguna vez viajaron por Colonia Express o en el viejo buquebús, van a ver que este free shop no tiene nada que ver. Es realmente enorme. Son metros y metros de productos de todo tipo.
Hay desde perfumería, pasando por ropa, comida y mucha variedad de bebidas. Una recomendación es que si quieren comprar, a la ida a Montevideo hay mucha menos gente que en el regreso. Si van a comprar cuando vuelven, recomendamos ir temprano porque se hacen filas muy largas. Si quieren ver todo lo que podemos encontrar en este duty free, les recomendamos ver el video que figura arriba. El viaje se hace muy rápido y cuando de a poco nos vamos acercando a Montevideo, empezaremos a tener señal en el celular. De todos modos, recuerden que pueden ir abriendo Google Maps por más que no tengan señal y podrán ver la ubicación donde se encuentran. Una vez que llegamos a Montevideo, lo primero que hacen bajar son los autos que quedaron en bodega. Incluso ya antes de llegar harán bajar a sus dueños para que se vayan preparando. Cuando bajamos tendremos que retirar el equipaje y como dijimos no hay que pasar por migraciones, ya que todo el trámite lo hacemos en Argentina. El equipaje lo pasaremos por un escáner de aduana y listo, estamos en Montevideo. Si queremos tomar un Uber hacia el centro, el valor aproximado es de $10, llegando a unos 15 si vamos a la zona de Punta Carretas o Pocitos. Esperamos que les haya servido el video si van a viajar en Buquebus. Los invitamos a suscribirse al canal y ponerle me gusta al video. Nos vemos la próxima semana.